6 de la tarde con 4 minutos, estamos de regreso en Hoy es Noticia y tal como se los anunciamos antes de irnos a la pausa, vamos a conversar de esta jornada, tanto de materias del día, materias de la actualidad, pero también materias políticas con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, con quien nos conectamos ahora. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Matilde, muy buenas tardes, gusto saludarla. Igualmente, senador, bueno, lo primero que quiero preguntarles por la noticia del día, que es en materia judicial, pero que abre una reflexión bien importante como sistema judicial. ¿Qué le parece la absolución de las 8 personas que estaban imputadas en el caso SQM, que llevó 11 años en total, que tuvo 2 años y medio solamente de juicio? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Mire, la pregunta que yo me hago es qué estará pensando la gente en Chile de este caso. Si termina una absolución después de 11 años, donde se dice que no hay nada, la pregunta es, ¿nos demoramos 11 años en descubrir que no había nada? ¿La gente podrá pensar de que esa es justicia? Entonces yo creo que el problema es la credibilidad de las instituciones en la gente. Yo como senador, naturalmente, no conozco el mérito del proceso y debo estarme a lo que diga la sentencia, pero a uno le queda dando vuelta de por qué un caso tan escandaloso en su tiempo termina después de 11 años en nada. Debo suponer de que el mérito del proceso fue el que tomaron en cuenta las juezas, pero siento que en el ambiente queda una cierta incertidumbre respecto al funcionamiento de las instituciones. Cuando usted dice el mérito del proceso en términos legales, ¿a qué, a qué se refiere? ¿Qué tenemos que entender con eso? El mérito del proceso es los hechos investigados, la acusación de la fiscalía, las pruebas rendidas, la aplicación del derecho a esos hechos y la conclusión a que llegaron las juezas en este caso. O sea, si en el proceso había antecedentes suficientes para condenar o para absolver. En este Como, caso, las claro, juezas estimaron de que no había antecedentes para condenar. fueron muy duras con la fiscalía por la ausencia de pruebas que permitieran acreditar finalmente una responsabilidad como la que se estaba imputando. Pero también hubo temas en este proceso. Usted recordará lo que ocurrió con el exfiscal Manuel Guerra, que se sacó de la investigación uno de los eventuales delitos. Pasaron muchas cosas en este juicio. Bueno, precisamente cuando esto se demora 11 años, uno de los problemas es que ya la gente y uno mismo no se acuerda de los detalles. Cuando usted me acuerda del fiscal Guerra, digo yo, efectivamente, claro, pero ya queda como en la nebulosa en el pasado. Ujú. Entonces uno tiene que decir, bueno, las juezas tuvieron en vista el expediente y absolvieron. Será así, como dicen las juezas, tiene que ser así. Ujú. Pero yo lo que planteo es que un sistema así genera confianza y credibilidad en la gente, es la duda que yo tengo como autoridad. Ujú. Y bueno, habrá que revisar el caso, pero ¿hacia dónde estaría la perfección de un sistema judicial como este? Porque también el ex fiscal Carlos Gajardo decía, esto evidencia que hay una justicia para pobres y otra para ricos, que se encarcela más bien la pobreza. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso también porque yo no sé por qué se alargan tanto los juicios cuando hay, digamos, personas, digamos, con cierto poder. La demora en los juicios después de 11 años genera todo este tipo de dudas Mm. porque yo me pregunto, en 11 años la fiscalía no acumuló pruebas como para que las juezas lo reprochen al dictar sentencia y le digan, mire, usted no aportó pruebas, nos demoramos 11 años para aportar pruebas. ¿No podría haber sido más rápido eso? Acá, Es la claro, duda que uno tiene. desde la UDI acusan intencionalidad política porque dicen esto hubo una persecución para opositores o más bien para personas de derecha, incluso pensando en que está Marco Enríquez, pero dicen no es oficialista, ni fue oficialista tampoco cuando esto inició en la investigación. Se comienza a cubrir también con esa duda.
Yo no me creo ese cuento de persecución política. ¿Persecución política de quién? ¿De la fiscalía? De los fiscales tendría que ser. Pero los fiscales persiguen la investigación con la policía, con carabineros, con investigaciones que son los que realizan operativamente las investigaciones junto con los fiscales. Entonces no sé por qué hay esa lentitud para un caso tan conmovedor para el país en su momento, que genera, después de 11 años, como digo, todo tipo de dudas, incertidumbre, y también ya queda en el olvido de qué estamos hablando. Claro, porque Entonces ahora ya este da lo tema mismo. comenzó la investigación del financiamiento irregular de la política por facturas falsas y estaban investigadas tanto Penta como SQM. Penta terminó con clases de ética y SQM termina con la absolución. Eso es lo que queda. Así es, pues eso es lo que queda. Pero además, hoy día estamos en plenas elecciones parlamentarias y presidenciales ahora el 2025. La pregunta es, ¿y cómo está el financiamiento de estas campañas? ¿Cómo está el financiamiento? ¿Quiénes obtienen más financiamiento? ¿Quiénes obtienen más apoyo, recursos de los empresarios, de la gente más rica? ¿Cómo se distribuye ese apoyo? ¿Cómo influye la plata, digamos, en el despliegue de todo tipo de elementos de campaña? Entonces, claro, son todas dudas que quedan en el aire y justo cuando sucede un fallo de esta naturaleza. Ahora yo como senador digo, bueno, será, yo tendré que acatar el fallo porque no puedo menos que reconocerlo, porque son las instituciones, pero quedan todas estas dudas flotando en el aire. Y en tiempos de campaña cualquier problema que exista o cualquier duda se magnifica, por cierto. ¿Qué reflexión también tiene usted de lo que está pasando con las cuentas de la luz y de la idea que se está instalando de que hay una falta de operatividad en el gobierno para establecer montos correctos, para tener una contabilidad que no haga que los chilenos terminen pagando de más? Es un tema que le preocupa que se esté discutiendo en este tiempo, que le preocupa porque claramente pudiera haber efectivamente algo que está pagando la ciudadanía. Ahí también hay dudas porque se hablaba ya de 100, 200 millones, ahora se habla de 2 millones. Eh, ¿Cómo enfrentan ustedes desde el oficialismo, más bien oficialismo, y lo dejo ahí entre comillas porque la democracia cristiana no es parte del gobierno, pero lo ha apoyado? ¿Cómo le llega este caso? Mire, yo he tenido la impresión de que en Chile tenemos un sistema regulatorio de aquellas cosas que uno puede llamar como monopolios naturales, ¿no? Como es el agua y las tarifas eléctricas. Hay todo un mecanismo legal y un mecanismo financiero de tarificación para llegar justamente a establecer el monto de las cuentas que va a pagar la gente. Tenemos superintendencia, organismos que siempre, por lo menos en la mirada que yo tenía, estaban funcionando con algunos baches que son propios, digamos, de la naturaleza humana, que de repente hay errores. Pero a mí me llama la atención que estemos hablando de cifras tan dispares, porque se dijo, miren, 100 millones de dólares, bueno, y ahora son dos. Pero acordémonos que tuvimos antes el tema de las ISAPRES, pero eso fue a raíz de una sentencia de la Corte Suprema. Entonces, bueno, yo espero que eso se clarifique porque necesitamos una respuesta desde el punto de vista más que política, porque el gobierno le pidió la renuncia al ministro y dio una señal política. Necesitamos una buena explicación para la gente de qué se trata esto y qué va a pasar con la gente que pagó de más. Esa es una respuesta que le corresponde al Ejecutivo, evidentemente, y nosotros esperamos que eso se produzca pronto y luego para clarificar exactamente de qué estamos hablando. Bueno, el presidente ha dicho que se tiene que devolver hasta el último peso y pronto. El problema es que hay que hacer todo este recorrido para ver efectivamente cuánto es lo que hay que devolver y cómo, y para eso se necesita una ley corta, pero lo que se está discutiendo es una acusación constitucional. Bueno, que son cosas paralelas. Yo creo que hay que hacer los estudios técnicos respectivos para cuantificar cuánto es el daño causado a la gente en las cuentas de luz
y eso le corresponde al Ejecutivo con los organismos técnicos. Ya tuvimos una señal con la salida del ministro, y bueno, la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar constitucionalmente a un ministro, y ahí yo llego simplemente hasta ahí porque en el evento de que esa acusación prosperara, yo como senador tendría que actuar como juez para pronunciarme sobre si existe o no mérito para la acusación constitucional, y eso es lo que tienen que estudiar los diputados, y veremos cuál es el curso que toma esa posible acusación constitucional. Vámonos entonces de lleno a la campaña, senador, porque ya faltan un poco más de 3 semanas para estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Y le quería preguntar cómo ve la candidatura de su candidata de Janet Jara y si se va a sacar una foto con Janet Jara para su propia campaña. Mire, yo siempre he señalado de que en un principio lo, no- lo nuevo era que por primera vez en la historia de Chile había una coalición que era encabezada por una miembro del Partido Comunista, y eso generó todo un debate y nosotros respondimos de que esta es la candidata de una coalición de 8 o 9 partidos, y por lo tanto yo creo que eso ya está superado. Pero la otra novedad política es que ha surgido una ultraderecha que es posible que le gane a la derecha tradicional chilena, que centenariamente fue la que participó en la vida política del país. Y entonces eso es lo novedoso de esta elección presidencial, que por un lado la centroizquierda tiene ese cuento, y por otro lado la derecha tiene una derecha nueva, surgida a la luz de los acontecimientos mundiales, y eso es lo que se va a decidir Ujú. en primera vuelta, de quién pasa a la recta final de la segunda vuelta, suponiendo que nadie gane naturalmente en la primera vuelta. Y por lo tanto, eso es lo que se está en juego en el escenario político, a mi juicio, ahora y para lo que viene. Siendo la candidata de una coalición amplia, por eso le reitero la pregunta, ¿usted por lo menos se va a sacar una foto con ella para su campaña? Mire, los compromisos se cumplen. Nosotros proclamamos a Janet Jara como nuestra candidata con 3 condiciones que puse yo. Una coalición, hicimos un buen acuerdo parlamentario y un programa de gobierno. Ambas cosas, esas 3 cosas se han cumplido. Tenemos una coalición, tenemos un programa, tenemos un acuerdo parlamentario que para nosotros fue muy positivo, y por lo tanto nosotros honramos nuestra palabra, y si yo no he sacado la foto es porque estoy aprovechando esta semana en la región de la Araucanía en mi propia campaña, y llegando a Santiago el próximo lunes, naturalmente que no tengo ningún inconveniente en sacarme la foto, y más aún creo que eso es lo que procede, porque uno tiene que ser serio en la vida. Uno da su palabra, la proclamamos por nuestra candidata, y después no puedo andar jugando a las escondidas y no queriendo cumplir. No, vamos a cumplir como corresponde, porque la palabra se cumple. Ya, perfecto. Hay foto entonces, habemos foto la próxima semana. ¿Qué va a pasar con, Así es. con quien fuera presidente de Chile y es demócrata cristiano que ha criticado duramente que el partido por razones electorales haya apoyado la candidatura de Janet Jara? ¿Cuán importante es el apoyo que dé el expresidente Eduardo Frei en esta elección presidencial? Bueno, el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle es militante de la democracia cristiana, y él tuvo el más alto honor que puede tener un ciudadano, que fue electo presidente de la República como demócrata cristiano. Y cuando alguien milita en un partido, desde el más alto personero hasta el más humilde, está sujeto voluntariamente a regirse por las normas internas que tienen los partidos. Eso no significa que uno no pueda tener matices y tener libertad para opinar en muchas cosas, pero tiene que estar guiado por la lealtad a su partido, por ir a los organismos internos y plantear las diferencias, y ahí tener un debate entre nosotros. Pero naturalmente yo no me puedo pronunciar sobre conductas hipotéticas que pudiera tener el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero para la candidatura de Janet Jara, ¿es importante el apoyo del expresidente Frei? Mire, para cualquier candidatura es importante el apoyo de todos los militantes, pero más aún de aquellos que han tenido honores públicos. Un presidente de la República es un personaje que pasa a la historia de Chile, y por ello nosotros esperaríamos una conducta acorde con lo que ha determinado el máximo organismo de la democracia cristiana. Nos gustaría eso, porque eso es lo que corresponde.
Pero además, la persona mientras más honores tiene, más alto llega, en la vida tiene que ser humilde. No puede ser soberbio pensando que por haber tenido un cargo, simplemente con su partido puede hacer lo que quiera. No estoy de acuerdo yo con una conducta de esa naturaleza. Janet Jara recordaba que ella lo había apoyado en las dos campañas que había tenido anteriormente y que, claro, eh, ella decía tampoco lo puede votar, pero evidentemente está dando a entender que le gustaría un apoyo de esa naturaleza. Pero en eso yo tengo un cierto matiz porque creo que los tiempos cambian, pueden haber otros escenarios, otras circunstancias que Sí, hacen que la claro. persona pueda tener, digamos, una mirada distinta para devolver la mano en un tiempo posterior. A lo que yo me refiero es que cuando uno entra a un partido lo hace voluntariamente y voluntariamente dice yo me sujeto a esta organización con sus normas, con sus decisiones, con sus organismos y actúo en consecuencia. Eso es simplemente lo que yo pido como presidente del partido. Senador, pero lo que pasa es que además al expresidente Eduardo Frei lo están, entre comillas, pololeando de otra candidatura, que es la candidatura de Evelyn Matei. Se va a reunir Juan Sutil, se va a reunir también quien fuera de la democracia cristiana, la senadora Jimena Rincón. ¿Qué le parecería a usted que un expresidente de la democracia cristiana apoyara una candidatura que no está en su partido? No me voy a pronunciar sobre eso porque creo que tengo que ser prudente con los acontecimientos. Yo entiendo que para pololear se requieren dos y por lo tanto se requiere la voluntad también de la persona que es invitada. Pero vamos a esperar el curso de los acontecimientos sobre este tema. Mucho se ha especulado cómo votaría o hubiera votado Jaime Guzmán. ¿Cómo habría votado el expresidente Eduardo Frei Montalva? El presidente Eduardo Frei Montalva es el máximo referente que tiene la democracia en toda su historia. Y él fue un presidente que dijo que no cambiaría 1 millón de votos si la derecha se lo pidiera. Él fue boicoteado por la derecha en todo su mandato y jamás daría un paso de esa naturaleza. Nosotros seguimos la línea del presidente Frei Montalva y estamos muy contestes en que la línea que hemos seguido hasta el momento es la línea del progresismo de la democracia cristiana, que es un partido de centro del ancho camino del medio, donde queremos democracia, derechos humanos, economía, crecimiento y justicia social. Esa es la norma que nos enseñó Eduardo Frei Montalva. ¿Y cómo entonces se entiende esta reprimenda que hace la democracia cristiana internacional? Porque ese es un organismo en general más de centro derecha, porque las realidades son distintas. Las realidades de los países responden a su propia historia, a su propia tradición, sus propios problemas. Y Chile tiene una historia distinta a la que tiene Alemania, por ejemplo, o a la que tienen otros países. Por lo tanto, digamos, no influye en el respeto que tenemos con los distintos partidos demócratas cristianos del mundo, pero nosotros tenemos nuestro propio cuento, nuestra propia historia, nuestros propios problemas como país. Ujú. Senador, ¿y cómo ve la campaña de Janet Jara? Porque si bien las encuestas la dan como ganadora de la primera vuelta, que pasaría ella, pasaría con ventaja, en segunda vuelta es muy difícil el escenario para ella. Yo creo que son dos elecciones distintas. Aquí el primer objetivo es pasar a segunda vuelta. Y creo que eso hoy día, según las encuestas, lo está logrando. Ya veremos cuál es el escenario, con quién tiene que enfrentarse en segunda vuelta y habrá que hacer en ese momento un diseño estratégico y táctico acorde con el nuevo escenario. La segunda vuelta es otra elección y ya veremos cómo la enfrentamos. Mm. En ese escenario, claro, es distinto, pero pudiera haber, bueno, dos, y hay encuestas que dicen incluso hay un empate técnico entre las tres candidaturas más relevantes de oposición, que serían Kast, Kaiser y Matei. ¿Sería una campaña distinta frente a cada uno de ellos? Bueno, esto es como por así decirlo, un escenario político que requiere flexibilidad acorde con la persona que tú tienes que enfrentar, porque esa persona tiene su historia, tiene su pensamiento, tiene su programa, tiene a gente que lo apoya y quien representa,
y por lo tanto tiene que haber una flexibilidad en tener un diseño realista acorde con los objetivos que tú quieres Ujú. alcanzar. Eso está pendiente y vamos a esperar primero el 16 de noviembre y ya veremos qué pasa en el mes siguiente. ¿Cómo ha visto usted desde su posición el actuar del gobierno que ha recibido tantas críticas por incluso invisibilizar a la candidata? Yo creo que en época de elecciones presidenciales, la protagonista o el protagonista tiene que ser el candidato presidencial de la coalición, del sector que uno representa. Aquí, la primera figura para renovar la jefatura del Estado, en este caso de la coalición de centro izquierda, tiene que ser Janet Jara. El presidente es el líder del país que está cumpliendo una etapa, sus 4 años de gobierno, y creo que hace muy bien en terminar las cosas pendientes que tiene para entregar el gobierno en marzo, pero la competencia aquí está en la candidata presidencial Janet Jara para la nueva etapa del país. Ujú. Bien, senador, le queremos agradecer desde CNN Chile este contacto desde la región de la Araucanía y por supuesto nos vamos a quedar atentos a cómo se sigue desarrollando esta campaña y todos los hechos de los que hemos conversado. Encantado, Matilde. Buenas